Amén. Sabemos que Abraham es el padre de las naciones. Aprendimos este domingo que Dios le había dado una promesa a Abraham y le dijo que lo iba a hacer padre de las naciones, al igual que su esposa. Recibió la promesa, pero después de 10 años se desesperó. Es lo que nos enseña la Biblia en este pasaje. Y nos dice el versículo número 2. Dijo entonces Sarai, su esposa, a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. La primer reacción en momentos de desesperación, el primero en todas las historias que gustes ver en la Biblia, es el enojo. Lo primero que perdemos siempre es el espíritu. Podemos vivir de una manera tranquila, hermano, pero cuando nos desesperamos, nos vamos a enojar, vamos a ser muy irritables. Y lo más terrible es que la persona que más debe sufrir la consecuencia es la persona que está al lado tuya. Y la mayor parte de las veces las personas que están al lado tuyo son las personas que más te aman. Sea tu pareja, sean tus hijos, sean tus padres. Aquella persona que tienes cerca de ti, cuando yo estoy muy irritable, lo más fácil es, hermanos, que yo explote con esa persona. Y hermanos, inculpamos a todos cuando debemos de darnos cuenta que mi estado de ánimo no está bien. Cuando yo soy el que está mal. Vemos que explota y dice, es que Dios me ha hecho estéril. Hermanos, si una mujer se atrevió a explotar con Dios, hermano, ¿cuánto más fácil va a explotar con su esposo? Con sus hijos, con cualquier persona alrededor de ellos y viceversa. Debes de cuidar tu espíritu, el espíritu del hombre, no el espíritu de Dios, el espíritu con E minúscula, que son nuestras emociones, porque tendemos a enojarnos. Al menos esta noche vamos a aprender 3 ejemplos, pero en los 3 de ellos hubo enojo. Cuídate de no desesperarte, porque la primera reacción del enojo, la primera reacción de la desesperación es el enojo. Estallamos. Hermano, yo creo que todos a los días que falta gasolina, hemos escuchado alguna historia de algo que ha pasado. Vamos, personas que se meten y hermanos se pelean y puras maldiciones, golpes. Escuché que uno sacó una pistola, hermanos, en una de esas. Bueno, imagínate, hermano, la desesperación que llegaron para llegar a eso. Ahora, yo lo entiendo de una persona que no tiene a Dios en su corazón, pero no lo puedo entender de un cristiano. Ahora, obviamente no nos gusta y nadie va a aplaudir, hermanos, no nos gusta. Pero no podemos perder la esperanza. Debemos estar tranquilos y debemos confiar y debemos seguir sabiendo que sigue habiendo un Dios en el cielo, hermanos. Entonces, número 1, date cuenta que la primera reacción es tu enojo. Y lamentablemente tú no lo pagas, lo paga el que está al lado tuyo. Sé consciente con esa persona que está al lado tuya, porque es la persona que te va a tener que aguantar cada vez que estás de esa manera y que explotes y te desahogues con esa persona. Dios nos dé paciencia, hermanos, amén. Recuerda la Biblia. La Biblia nos dice leve, tribulación. ¿Y cuál es la otra parte? Aquí está fácil decir la verdad, hermanos. O cuando subes al carro y no hay gasolina. Como quiera, dilo entre dientes y leve, tribulación. Dilo como quieras, hermano, pero métele Biblia a tu vida. Hermano, sin Biblia vamos a actuar igual que un inconverso. No, Dios dijo que es leve. Dios dijo, en el mundo tendréis aflicción. Más sin embargo dijo, momentáneo. Hermano, toda prueba tiene fecha de caducidad. Tiene fecha de caducidad. Entonces, la primera reacción que va a tener ante mí es enojo. La segunda es una mala decisión. Versículo 2 dijo, entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Bueno, qué desesperación, y puedes tomar decisiones muy malas. En desesperación nunca tomes decisiones malas. Ándale pues, ve y búscate un huachicol. Uno agacha en su cabeza, no es tiempo de orar, hermanos. No, en desesperación puedes tomar decisiones muy malas. No te desesperes, hermano. Confía en Dios. Dios es fiel, hermanos. Yo sé que es muy fácil aquí, amén, hermanos. Y mañana con problemas, ahí está el asunto. Pero hermano, siempre recuerda la Biblia y no pierdas el espíritu. Si lo pierdes, primeramente te vas a enojar.
Y en segundo, probablemente vas a tomar una decisión mala. Nunca deshagas en duda lo que comenzaste por fe. Nunca deshagas en duda lo que comenzaste por fe. ¿Comenzaste algo por fe? Bueno, sigue por fe. No lo deshagas por dificultades. Bueno, por algo dice la Biblia, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículo 3, hermanos, dice la Biblia. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva la egipcia. Fíjense lo que dice, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. ¿Cuántos años le había sido fiel Abraham a Dios, hermanos? Al menos 10. No sé cuánto tiempo le llegó el que llegara a Canaán, pero al menos tuvo 10 años en Canaán. Entonces al menos había esperado y había sido fiel 10 años. No deshagas en duda lo que comenzaste por fe. Hermano, yo sé que Dios perdona, Dios restaura, pero Dios dejó plasmado su pecado para que todos nos diéramos cuenta. Mira, cayó en adulterio. Y sigue plasmado en la Biblia, por la eternidad quedará plasmado su error, hermanos. Por la desesperación. 10 años de haber sido fiel y se le hizo muy fácil. Hermano, sé fiel, sé fiel, sé fiel. Tal vez tú estás esperando algo desde hace años, hermano, sé fiel. Versículo 4 dice la Biblia, y él se llegó a Agar, hablando de Abraham, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Verdad? Lo había mencionado el domingo, su esposo muy sumiso y obediente. Solo recuerda que el pecado trae consecuencias. La Biblia dice que despreciaba a su mujer. Ya no quería estar con su mujer. Versículo 7 nos dice que ella huyó, ella se va, ella huyó de su presencia. Y mientras huyó, se le apareció el ángel de Jehová junto a una fuente y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿De dónde vas? Vemos que fue su sierva la que escapó, ¿verdad? Versículo 9, y dijo el ángel a Jehová, vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Vamos, qué mandato tan difícil. Y le dijo, fíjense, también el ángel de Jehová multiplicará tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y ahí es cuando nace Ismael. Como lo había mencionado brevemente el domingo, él es el padre de los musulmanes. Y en su aflicción el ángel va con ella y le dice, no te preocupes, yo voy a multiplicar a ese bebé. Y dice, no podrá ser contado a causa de la multitud. Hermanos, qué tremendo que ahí está, y siempre va a haber muchos musulmanes por esta historia y por el pecado de un hombre. Es por esto que existe la mayoría de guerras en el oriente y por esos lados, porque unos se pelean si son hijos de la sierva o si son hijos de la promesa. Si eres hijo de Ismael o si eres hijo de Isaac, y hay un conflicto muy grande entre ellos, y todo por el pecado de una persona, hermanos. ¿Cuántas guerras se hubieran evitado si un hombre hubiese sido paciente? Te lo pongo en tu nivel. ¿Cuántas peleas puedes evitarte en tu casa si eres paciente? Yo no te hablo de las guerras de Medio Oriente, te hablo de las que hay en la casa, de las peleas cotidianas, y la mayoría de ellas son por desenfrenos. Es lo mismo, nosotros lo tenemos en un nivel muy chiquito, ellos lo tuvieron en un nivel muy grande, pero al final del día es lo mismo, hermanos. Años adelante, vayamos a Génesis 17:15. Dios le recuerda su promesa, Génesis 17:15, y le dice, dijo Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llames Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, le voy a dar hijos, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, ¿y qué hizo? Se rió. ¿Qué es lo que sigue? Primero me voy a pelear, voy a perder mi espíritu, y 3, voy a perder mi fe y confianza en Dios. Vamos, si hay una cosa que nunca debemos perder es nuestra fe. Siempre debemos creer que mañana, hermanos, Dios va a obrar, todo va a estar bien. Amén, hermanos. Mas, sin embargo, con esos problemas, ellos perdieron la fe. Y hermanos, si el padre de la fe perdió la fe, ¿cuánto más nosotros es tan fácil perder la fe? No te estoy hablando de cualquier cristiano, es el padre de la fe. Y se rió y dijo, no, Dios no va a poder hacer nada. Génesis 21:1, sabemos que en su tiempo él cumplió su palabra. Vayamos brevemente, Génesis 21:1. Sabemos que su esposa también se ríe. Génesis 21:1, visitó Jehová a Sara como había dicho,
E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Dios siempre cumple su palabra, hermanos. Siempre. No, sé paciente. Y ten fe en Dios. Guarda dos cosas, hermano, esta semana. La primera es ser paciente. Y la segunda es ten fe en Dios. Por desesperarse, tuvo problemas personales, tuvo problemas familiares y tuvo problemas hoy en día en la nación. ¿Por qué una persona se desesperó? El desesperamiento es pecado porque es falta de fe. Y la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Cada vez que yo me siento, hermanos, desesperado, debemos de saber y reconocer, yo ahí estoy en pecado. Porque estoy desconfiando de Dios. ¿Esto cómo le ayuda a un cristiano, hermanos? Segunda historia, vayamos a Éxodo capítulo 32, versículo 1. Éxodo capítulo 32, versículo 1, aquí vemos el pueblo de Israel, el contexto de la historia, ¿verdad? El siervo de Dios, Moisés, sube al monte, Dios le iba a dar la tabla de la ley, de los mandamientos. Y versículo 1 nos dice la Biblia, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender. Si ellos dicen que tardaba en descender, es porque hubo desesperación. Reconoce que la desesperación es pecado, es desconfianza de Dios. Cuando no confiamos y esperamos en Dios, podemos hacer cosas terribles. Leemos la historia y, hermanos, ¿cómo explicarnos? Dice la Biblia que Moisés tardaba en descender del monte. Y se acercaron a Aarón y le dijeron, Aarón, levántanos, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque Moisés, enojo. El desesperamiento siempre trae enojo. Porque Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, y la petición y la mala decisión es, haznos dioses. ¿Quién solicitó el que se hicieran dioses? El pueblo de Israel. Cualquier persona que se desespera puede tender a hacer locuras. No hay que desesperarnos. Todos podemos tomar malas decisiones por estar desesperados. Nadie está exento de no hacerlo. ¿Cuál es la definición de la desesperación? La primera de ellas es la pérdida total de la esperanza. Por eso es desesperanza, desesperación. Entonces, cuando yo estoy desesperado, yo no tengo esperanza. Estoy aniquilando mi esperanza. Por eso alguien dice, se sumió en la desesperación. Y la segunda es la pérdida de paciencia o tranquilidad de ánimo. En esos momentos, hermanos, siempre debemos recordar lo que la Biblia dice. Vayamos a 1 de Pedro 5:7, uno de los versículos más tremendos de toda la Biblia, que alientan nuestra vida. Nos dice 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Cuánta ansiedad debo de echar ante Dios, hermanos? Toda. Este versículo dice, tú carga la mitad y yo la mitad y nos vamos micha y micha. No, hermano, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Ahora, no dice la Biblia que Dios va a descender y va a quitar tus ansias con las que vives. La Biblia dice que yo debo voluntariamente tomar mi ansiedad y echarla sobre Él, sobre Dios. Para nosotros es pesada, para Dios es ligera. Ahora, ¿por qué yo puedo echar todas mis ansiedades sobre Él? Muy sencillo, porque Él tiene cuidado de vosotros. No, si ese versículo no es un bálsamo para nosotros, nada más puede serlo. Mientras yo estudiaba este pasaje, dije, Señor, gracias que tienes cuidado de mí. Dios tiene cuidado de ti. Pero mire lo que estoy pasando, ¿no? Si esas vamos, yo te puedo dar unos márgenes muchos más duros, hermano, pero Dios sigue siendo fiel. Dios tiene cuidado de ti. La definición de ansiedad es una gran inquietud. Tú dices, bueno, ¿y qué es eso de ansiedad? Gran inquietud. Estás inquieto, ¿y qué va a pasar? Y ya somos la Venezuela de
A todos nos pasa el pensamiento, a mí me pasó. Uno tiene que tranquilizarse, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de ti, hermano. Date cuenta que cuando estás desesperado no estás viviendo en la voluntad de Dios, porque es la pérdida total de la esperanza. Vayamos a Zacarías 9:12. Zacarías 9:12. Nos dice la Biblia en este pasaje: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de qué, hermanos? Prisioneros de esperanza. Un cristiano es llamado a ser un prisionero de esperanza. Así como un alcohólico no puede vivir porque dice, denme otra cerveza, denme vino, si no siento que me muero. Como él es esclavo al vino, tú y yo somos esclavos de la esperanza de creer que Dios va a hacer algo, hermanos. Esclavos de la esperanza. Con grilletes en su palabra, sabiendo que Dios va a hacer algo. Prisioneros de esperanza. Primera de Corintios 13:13 nos dice la Biblia, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Si tuviéramos que enumerar la importancia, quedaría ya así en segundo o al menos en tercer lugar. Si hay una cosa con la cual debemos vivir y mantener en estos momentos es la esperanza. La definición de esperanza no es un sueño. En el griego, cuando uno lo estudia, la definición es esperar con anhelo, o con placer, o con expectación de que Dios lo hará. Muchos tienen fe en Dios, pero su esperanza está muerta. Sí sé que voy a ir al cielo, pero aquí me va a ir terrible. Muchos tienen fe en Dios, pero su esperanza está muerta. Y la Biblia dice que debes de permanecer con fe, con esperanza y con amor. Dios es nuestro Salvador, amén, hermanos. Pero también Él es nuestro pastor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro amigo fiel. Él es nuestro protector. Él es nuestro Padre Celestial. Dios es todo para nuestra vida, hermanos. Primero es Salvador, pero después es todo lo demás. Hay personas que para uno solo es su Salvador. Y no lo digo esto con cuidado. Claro que es mi Salvador, pero Él es todo para mí. Qué triste escuchar a una persona, pues no tengo ninguna esperanza o ya perdí toda esperanza. La única manera de que un cristiano no tenga esperanza es si tú la entierras. No hay otra manera. ¿Cuáles son los errores, hermanos? Regresamos a nuestro pasaje ahí en Éxodo y dice, Moisés, enojados con el que había sido instrumento para salir de la esclavitud a quien Dios había usado. Hermano, nuevamente como en la primera historia, te vas a enojar con las personas que están más cercanas a ti. Otros no tienen por qué pagarlo, tu desesperanza. La culpa es nuestro estado de ánimo, desanimados. Date cuenta para que no lastimes a las personas que te aman. Están al lado tuyo. Qué rápido somos para olvidarnos de las cosas buenas, hermano. Se les había olvidado cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando golpearon la roca y salió agua, cuando cayeron aves del cielo. Y a nosotros también se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios ha sido muy bueno con nosotros, hermano. Hermano, ¿no has pasado tú por un problema, hermanos, hace meses y recuerdas y dices, Dios me ayudó? ¿Por qué no te va a ayudar con este, hermano? Y Dios me seguirá ayudando. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, hermanos. Amén. Menospreciaron a aquel que le había ayudado. Y aparte buscaron su salida. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. No busques tú solo la salida, porque probablemente cometeremos decisiones malas. Aprendamos a esperar en Dios como Job. Aprendamos a esperar en Dios como Job. Job perdió todo, pero su combustible, hermano, su tanque de fe estaba lleno, hermanos. ¿Cómo está tu tanque esta noche? Dices, pues no, me vine caminando. Te hablo del tanque de tu fe. ¿Está en el E
o está lleno. Oh, gloria a Dios si alguien vino caminando, cantando himnos a Dios a la iglesia. No digo, cada quien sabe su historia, yo no sé cómo vino cada quien a la iglesia, pero qué bonito si tu testimonio es, pues me voy caminando, pero venías cantando, cuán grande es Él. Ese es el tipo de cristianismo que queremos tener, en buenas o malas, Dios sigue siendo Dios, y Dios nos da las dos. También hay días muy buenos, también hay malos, hermano. En el libro de Job aparece la palabra esperanza 15 veces. No hay libro donde se repita más la palabra esperanza que en el libro de Job de toda la Biblia. Y vaya que conocemos la historia. Mas sin embargo Job dijo, aunque él me matare, yo en él esperaré. Qué convicción. Vayamos a Job 19:25. Job perdió su ganado, perdió sus casas, perdió sus hijos, pero gloria a Dios que nunca perdió su esperanza, hermanos. Su fe en Dios. Nuevamente, no es lo mismo la fe que la esperanza. Es algo muy distinto. No solo tengas fe, también ten esperanza. Job 19:25 dice la Biblia, yo sé que mi Redentor vive. Tenemos una seguridad de algo esta noche, y esa es que nuestro Redentor vive, hermanos. Y el día de mañana nuestro Redentor seguirá vivo, y Dios vive para siempre, hermanos. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios. Redentores que Él nos compró. Tú no compras algo para dejarlo, lo compras para usarlo. Y Él dijo, yo sé que el que me compró vendrá por mí. Hermano, qué esperanza de Job. No te desesperes en ningún área de tu vida. Siempre hay que poner a Dios primero. Y tercer ejemplo, hermanos, el primero que vimos fue Abraham. Cómo se desesperó y los errores que ocasionó. El segundo de ellos, hermanos, y bueno, aún su esposa también se desesperó. Ella fue parte de eso. Después vimos el pueblo de Israel cómo se desesperó. Y en su desesperamiento dijeron, vamos a buscar una salida rápida, haznos un becerro de oro. No busques una salida rápida. Y tercer ejemplo, vayamos a 1 Samuel 1:5. La tercera fue Ana. El anhelo de Ana era tener un hijo. Quiero un hijo, quiero un hijo, quiero un hijo. Nos dice la Biblia, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Cuando no tenemos aquello que queremos, lo primero que vamos a hacer es irritarnos, enojarnos y entristecernos. ¿Cómo estás sin gasolina? Irritado, enojado y triste. Tal vez no quieras un bebé, pero si quieres gasolina, ¿verdad? Lo más fácil para reaccionar es, estás bien irritable. No actuemos como el mundo. No te estoy diciendo todo va a ser maravilloso, no, tal vez no. Pero Dios sigue siendo fiel. No te irrites. No te enojes. No te entristezcas. Ahora aquí algo me parece curioso porque cuando estaba irritada, enojada y triste, dice la Biblia en el versículo 7, así es cada año cuando subía a la casa de Jehová, le irritaba, lloraba y no comía. Y bueno, yo no sé a ti, pero a mí me pasa todo lo contrario, más bien como más. También hay que cuidar eso, no digo, no te irrites nomás por ese asunto. Y sabes que es algo que siempre tiende a pasar cuando nos irritamos y nos enojamos. Pasas por alto lo que sí tienes. Pasas por alto lo que sí tienes, enfocándote en lo que quieres tener. Versículo 8 dice, y el Cana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Verdad? En su mente tal vez ella dijo no. Que estaba medio amargada. Hermanos, como aquella persona, ¿verdad? Les había contado la historia que me dijo, pastor, me quiero casar, y no crea que por esa idea de casarme con una persona, sino por tener un hijo.
Me dijo, yo me sorprendí, hermano. No sé qué tenía que ver con el mensaje. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Bueno, ¿sabes qué es mejor que tus hijos? Según la Biblia, es tu pareja. Que tus hijos un día se van a ir. Entonces Dios te dice esta noche, ¿no te soy yo mejor que un tanque lleno de gasolina? Sentí ese amén medio incredulidón, hermanos. Pues prefiero a Dios con gasolina. Pues yo también, hermano, pero si no hay, ¿qué le vamos a hacer? Seguimos teniendo a Dios. Y Dios te dice, ¿no te soy yo mejor que un tanque lleno? Amén, hermano, Dios es mejor, tenemos a Dios. Tenemos muchas cosas, hermano, y lo que tendemos a hacer es que pasamos por alto lo que sí tenemos, por no tener lo que queremos. ¿Sabes qué pasó ella por alto? Su marido. No lo valoraba cuando debería de valorarlo. ¿Sabes? Con estos problemas podemos tender a no valorar algo. ¿Sabes? Todos el día de hoy comimos. Hay problemas en otros países que el problema no es la gasolina, el problema es la comida. Y al ver, no creo que nadie batalle con eso, empezando por mí mismo, hermanos. Todos comimos muy bien. Todos tenemos un lugar donde ir a dormir esta noche, hermanos. Y hasta más de una sabanita. Tendemos a pasar por alto lo que sí tenemos. Si pones tu vida en 10 puntos, te aseguro que en 8 estás bien. Tienes tu familia, tienes que comer, tienes una casa, tienes una tremendísima iglesia. No, un pastor, hermano. ¿Qué más tienes? Algo de tener, hermano. Pero vas a pensar siempre en lo que no tienes. Pues no traigo gasolina. Pues yo tampoco, hermano. Pero sabes, hermano, ¿y qué otra cosa no puedes tener por ahí? Cada historia, cada banco es otra vida. Pero tienes otra cosita por ahí que no tienes. Pero te aseguro una cosa, si pones tu vida en 10 puntos, tienes 8 de los 10. Si juzgáramos un jugador de cualquier deporte, fútbol, que de cada 10 tiros mete 8, hermano, estaría en el cuadro de honor. De 10 puntos de tu vida estás bien en 8. ¿Por qué vamos a estar tristes? Porque estamos mal en 2. Dios sigue siendo fiel, hermanos. No te olvides de lo que sí tienes por pensar en lo que no tienes. Versículo 10 nos dice la Biblia: ella con amargura de alma oró a Jehová. Nunca le muestres al diablo cuán poca fe tienes, hermano. No. Tú ora y gloria a Dios por el miércoles de oración, hermanos, que seguimos orando, seguimos confiando, seguimos peleando la buena batalla del Señor. Hermanos, sigue teniendo fe en Dios. Dios responde y a su tiempo siempre lo va a conceder, hermanos. Sabemos que en el siguiente capítulo Dios le da 3 hijos y 2 hijas. Y bueno, dice la Biblia que derramó su alma delante de Dios. Yo creo que la derramó mucho porque fueron 5 hijos, hermano. Pero hermanos, la oración sigue siendo eficaz. La oración del justo sigue siendo eficaz, hermanos. Y ya oramos este miércoles, nuestra vida está en sus manos. 2 consejos, y solo tenía 2 palabras para el mensaje de esta noche. La primera es paciencia y la segunda es fe. ¿Qué más? Te puedo resumir todo lo que te dije en 2 palabras. Número 1, sé paciente. Todo tiene fecha de caducidad, hermano. Y 2, ten fe. No solo seas paciente, en esa paciencia ten fe. Vayamos a Salmos 41, 2 pasajes y termino. Salmos capítulo 40, versículo 1. Nos dice la Biblia, Salmos 41. La primera palabra, pacientemente, esperé a Jehová. ¿Qué debemos hacer, pastor? Pacientemente esperar en Dios. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán. Hermano, Dios nos ayuda a que en esta semana, y aún ahorita saliendo de la iglesia, Dios nos dé, hermanos, un cántico nuevo y podamos ir tarareando ahí. Cantaré al Señor.
Ay, ¿por qué estás cantando? ¿Qué no ves que no hay gasolina? Pues no habrá gasolina, pero sí tengo a Dios. Verán esto mucho y dirán, ¿qué le pasa a ese loco? Ese loco tiene a Cristo. Y podemos siempre mantener nuestra fe, hermanos. Verán esto mucho y temerán y por ende confiarán en Jehová. Yo quiero el Dios de él. Yo quiero el Dios de ella, que aún en dificultades siguen fieles a Dios. Dios es fiel. Y esperemos pacientemente, hermanos. Y terminamos en Salmos 27:13. Salmos capítulo 27, versículo 13. Lo dice la Biblia, hubiera yo desmayado. Cualquiera puede desmayar. ¿Cómo alguien no desmaya? Si no creyese que veré la bondad de Jehová. Cuando no crees, uno desmaya. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Fíjense lo que dice, aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. ¿Qué significa este pasaje? Primeramente dice, aguarda a Jehová. Ya que aguardaste a Jehová, después dice, esfuérzate. ¿Esfuérzate en qué? En seguir esperando en Dios. Y alienta tu corazón a que se espere en Dios. Y luego te dice otra vez, sí, espera a Jehová. Nos repite 3 veces lo mismo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Entonces, hermanos, 2 cosas. Debemos ser pacientes y debemos tener fe. 2 cosas esenciales, especialmente en estos momentos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. 3 historias en la Biblia y en estas 3 vemos que el patrón fue el mismo. Cuando se desesperaron, primero tendieron a enojarse. Debes darte cuenta, y tal vez sucedió esta semana. Pero lo más fácil que pase con nosotros es que al desesperarnos nos vamos a enojar, nos vamos a irritar. Y las personas que más lo van a tener que pagar son las personas que están cercanas a nosotros. ¿Por qué no le dices a Dios, Dios, ayúdame a ser paciente? Recuerda la Biblia, hermano, leve tribulación momentánea. Y luego añade el texto, produce en vosotros un más grande peso de gloria. No menosprecies lo que sí tienes por pensar en lo que quieres. ¿No te soy yo mejor?, le dijo su esposa Ana. Abraham casi pierde su esposa y su testimonio. Siempre habrá consecuencias. Aprendamos a ser pacientes y pidámosle a Dios que nos ayude a ser pacientes. La definición de paciente es aquel que espera para ser atendido por el doctor. Mientras esperas es un momento difícil. Tienes 2 opciones, huyes o esperas el diagnóstico. Lo más sabio siempre es esperar. Pero ahorita somos pacientes, uno que espera. Paciente, leve tribulación momentánea, hermanos. Confía en Dios. No solo seamos pacientes, la otra es que debemos tener fe. Y no solo fe, sino esperanza. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. La esperanza no es tener un sueño, sino es tener la expectativa de que Dios va a hacer algo. Mi Biblia sigue diciendo que todo obra para bien. Todo obra para bien. No caigamos en el pecado de la desesperación. No te desesperes. Sé paciente y confía en tu Dios. Padre, gracias te damos por lo bueno que eres. Y gracias por estas 3 historias y ver la similitud en ellas. En que en los 3, al desesperarse, primero perdieron su espíritu. Se enojaron, se irritaron y tomaron malas decisiones. Guárdanos, Dios. Ayúdanos a ser pacientes y a tener fe. Y saber que tú estás en control. Bendice esta semana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.